Bienvenido usuaria o usuario de plataformas digitales. Soy el licenciado Manuel Fabio Barbosa Ruiz, actualmente adscrito al Juzgado Civil de Pichucalco, Chiapas, así como coadyuvando el Juzgado Tradicional Penal y el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, también de la región de Pichucalco. En esta ocasión hablaremos de un tema relevante a la situación de pandemia que está atravesando el país. Debido a la alza de casos de separación de parejas, solicitudes de divorcio o incluso un aumento de denuncias de disputa y violencia doméstica. Es por ello que el tema principal a tratar será asesoría de resolución de conflictos de pareja en tiempos de COVID-19. Primero, habrá que abordar la problemática, la cual debido a la cuestión de pareja puede ser de manera convencional, es decir, de distinto sexo, pero también tomamos en cuenta que una pareja puede ser del mismo sexo. En esta ocasión abordaremos uno específico, la cual es la pareja hombre y mujer. Para ello debemos entender las diferencias entre los dos sujetos a objeto de estudio, es decir, diferencias cualitativas entre el hombre y la mujer, la cual abordaremos más tarde. La segunda cuestión sería el tipo de comunicación que domina entre ambos géneros, así como una predisposición de configuración neurológica entre ambos sexos. Pero no antes abordaremos la parte medular actual, la cual es el factor de conflictos generados por la problemática a la pandemia. En cuanto al tercer punto, es evidente que el factor principal de la presente pandemia es el confinamiento o aislamiento. Está comprobado psicológicamente un fenómeno denominado fiebre de cabaña. Es un término de origen incierto que empezó a mencionarse a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, para describir un tipo de estado mental causado por meses de aislamiento, soledad y aburrimiento debido a los largos e intensos inviernos que azotaban las latitudes extremas. A pesar de que no es un diagnóstico tipificado por los profesionales de la salud mental y que la expresión únicamente es coloquial, para los profesionales de la salud, la fiebre de cabaña se asocia con términos como claustrofobia o trastorno afectivo estacional. Mucho puede depender de las condiciones de este, como la estrechez de la vivienda, si se está solo, el tipo de personas que te acompañan, una rutina monótona o inversamente no tener una rutina, la falta de estímulo, así como la situación geográfica y las inclemencias del tiempo. Algunas personas pueden caer en depresión, pueden tomar decisiones malas con respecto al consumo de alcohol y drogas, o convertirse en amenazas para las personas con las que conviven. Otro factor muy importante aquí es la rutina. El aburrimiento y la falta de estímulo pueden desgastar la mente. Aunque no hay unanimidad sobre lo que puede resultar más efectivo para evitar sufrir la fiebre de la cabaña, hay varias sugerencias válidas. Mantener contacto con otros vía teléfono, internet, etc. Establecer una rutina cotidiana, pero también poder romper esa rutina. Planear algo a futuro para cuando se pueda salir de nueva cuenta. Diferentes actividades, escuchar música, dedicarse a un hobby, encontrar proyectos especiales para realizar a corto plazo en casa. La lectura, los juegos de salón, las artes manuales, explorar opciones artísticas, son otras ocupaciones que pueden mantener a las personas entretenidas y productivas y creativas. Igualmente el ejercicio es vital. La actividad regular física quema calorías y sirve para liberar la tensión acumulada por estar encerrado. Otros factores que llegan a aumentar el estrés en la pandemia son factores económicos, situación laboral, ansiedad del estado de salud propio de familiares, distribución de responsabilidades en la casa y problemas familiares particulares. Por ello, nuestro siguiente punto principal a analizar será cómo transmitimos toda esta información de tensión y ansiedad en el otro. Entonces, vamos a hablar de comunicación. El 93% de la comunicación es no verbal. Es necesario remontarse al año de 1967 para descubrir el origen del famoso porcentaje en los estudios sobre el comportamiento no verbal del psicólogo Albert Mehrabian, conocido por su trabajo pionero en el campo de la comunicación no verbal. Llevó a cabo experimentos sobre actitudes y sentimientos y encontró que en ciertas situaciones en que la comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz, entonación, proyección, resonancia, tono, etc. Y el 55% al lenguaje corporal, gestos, posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc. En el primer estudio que realizó el psicólogo Morton Weiner, se dedicó a investigar cómo la gente juzga los sentimientos del emisor cuando éste dice algo incompatible con el tono de voz utilizado. Mehrabian quería saber qué era más importante, el contenido, o sea, las palabras, o el tono. Los resultados indican que cuando la actitud comunicada por el contenido contradice la actitud comunicada por un tono negativo, todo el mensaje se juzga en base a una actitud negativa.
Por lo tanto, el tono usado al hablar es más importante y significativo que las propias palabras individuales, así como también la expresión facial. Y se llegó a la siguiente conclusión. Comunicación verbal incluye emociones y sentimientos, vocal, entonación, proyección, tono, énfasis, pausas, ritmo, etc. Y facial, gestos, posturas, mirada, movimiento, respiración, etc. El cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Todos sabemos que las mujeres y los hombres procesamos las emociones de modo diferente. Tomemos como ejemplo una escena. Imagina una escena de pareja. A ella le va mal en el trabajo. No ha tenido el reconocimiento de su jefe en un proyecto en el que se ha dejado todo su esfuerzo. Se lo está contando a su novio o marido, muy triste y frustrada. Él la escucha al principio, pero enseguida la interrumpe con frases tipo, pues habla con él y díselo, pide que te cambien de departamento o la próxima vez no trabajes tanto. Ella transforma su tristeza en enojo y le grita, ¿por qué no me escuchas antes de decir lo que tengo que hacer? Él también se enfada porque no aprecia su ayuda, ella decide no contarle nada y prefiere llamar a una amiga a explicarle lo que le ha pasado. Según lo que explica Luan Bresandín en su libro El cerebro masculino, la diferencia radica en nuestras preferencias a la hora de procesar lo que nos ocurre. Los estudios indican que tenemos dos sistemas emocionales que funcionan simultáneamente. El que nos hace sentir empáticos emocionalmente y sentir el dolor de la otra persona, llamado el sistema neuronal especular o SNE. O el que nos hace sentir empáticos cognitivamente y ofrecer soluciones ante los problemas que nos cuentan, también conocido como el sistema de la unión temporoparietal o UTP. Y como es de imaginar, las mujeres son las reinas de la empatía emocional, mientras que los hombres lo son de la empatía cognitiva, lo que les permite no contagiarse las emociones del otro y tener la distancia suficiente para salir de los problemas. Y esa es la forma que el hombre entiende la ayuda, aunque esta preferencia no viene de serie en el nacimiento. Los hombres expresan las emociones como las mujeres en las microexpresiones que se detectan en laboratorio. Pero tanto como hombres como mujeres hemos entrenado respuestas opuestas. Y puede que esperemos que los otros que hagan lo mismo. Pues bien, error del sistema. Los hombres han aprendido a inhibir lo que sienten y ellas exagerar para el tipo de socialización que tanto importa. La testosterona es la responsable de que desde la adolescencia los varones aprendan a controlar sus músculos faciales para no expresar miedo, como ha demostrado un experimento realizado por Paul Ekman. En conclusión, racionalidad y emotividad se complementan. El cerebro del hombre y de la mujer son diferentes y ahí reside su riqueza y la atracción que sentimos mutuamente. Ahora bien, también necesitamos aprender del otro género algunas de sus claves para sentirnos mejor. Los caballeros han de entender que una buena estrategia ante un problema emocional de una mujer consiste en compartir algunas palabras tipo sé cómo te sientes, en escuchar un rato sin proponer alternativas, y las mujeres, por su parte, necesitan comprender que detrás de la búsqueda de soluciones o de una posible cara de póker existe preocupación y cariño, porque en la comprensión mutua surge la magia para sentirnos mejor entre nosotros. Bien, ya que existen otros factores que pueden influenciar en el individuo, en este caso no neurológico, sería la historia personal de vida, y con ello todo el espectro psicológico del individuo, lo cual son las proyecciones, miedos, anhelos, deseo, etc. Enamorarse especialmente a primera vista es un ejemplo clásico de un mecanismo psicológico llamado proyección. Respondemos a una imagen interior, una imagen ideal, y por tanto no nos estamos relacionando realmente con la persona que conocemos o tenemos cerca, sino con esa imagen de aquí proviene grandes decepciones románticas. Tradicionalmente la psicología define la proyección como el proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo, de tal forma que aquello que percibimos en los demás es en realidad una proyección de algo que nos pertenece. Puede ser un sentimiento, una carencia, ideas, preocupaciones, deseos, miedos, inseguridades y recursos, una necesidad o un rasgo de nuestra personalidad. El concepto de proyección aparece publicado por primera vez en la obra de Sigmund Freud en un trabajo en 1896. La proyección se observa muy fácilmente, por ejemplo, cuando sentimos que hay algo en otra persona que nos irrita muchísimo. No entendemos muy bien por qué, pero hay algo en ella que nos enoja profundamente, que nos molesta, incluso de un modo poco justificado. De alguna forma es el inconsciente el que está funcionando. Observa en dicha persona muy probablemente un rasgo en nosotros mismos del que nos avergonzamos profundamente.
Entonces, teniendo todo este antecedente informativo, el propósito no es no enojarse o evitar disputas, porque evidentemente las va a haber. Pero hay que analizar y pensar primero, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué hizo la persona para que yo me disgustara? En segunda, tener en cuenta que la realidad jamás estará a la altura de lo que esperamos y dejar atrás las trampas del ego, es decir, creer que lo que yo creo es lo que es. Nunca responsabilizar a terceros y ser responsable de nuestras propias acciones. Tener en cuenta que la coherencia emocional, es decir, lo que siento, lo que pienso y lo que actúo, vaya en la misma dirección. Por ello propongo 10 puntos a consideración para mejorar nuestra estrategia de comunicación. Primer punto, no interpretar. Nuestro idioma no necesita interpretación. La traducción es para quienes no hablan español. Las interpretaciones son subjetivas y están teñidas del significado que les des, y probablemente cuando lo hagas te bases en tus creencias y emociones. Cuando nos dice algo nuestra pareja, hay que asegurarse si hemos entendido su perspectiva en lugar de añadir la nuestra a su mensaje. Por eso, de nuevo, la mejor opción en estos casos es preguntar para no teñir la información con nuestra visión. No escuchar. Solemos conversar sin escuchar, aún pensando que realmente lo hacemos. ¿O no te has dado cuenta de que mientras la otra persona te habla, tú estás pensando en qué vas a decirle luego? Además, no solo es que no te enteres del mensaje cuando no estás escuchando, sino que cuando la otra persona se dé cuenta, no se va a sentir comprendida y validada por ti, pensando quizás que ha estado perdiendo el tiempo. Por ello, practicar una escucha activa mejorará nuestra relación de pareja. 4. No recurrir al pasado. Lo que ocurrió en el pasado tiene que quedar allí, donde sucedió. Recurrir a los daños y errores anteriores que realizó nuestra pareja tan solo hará que la discusión vaya a más. Hay que saber discriminar entre lo que ha pasado ahora y lo que ya pasó. Y si hay temas pendientes, pueden tratarse en otro momento. Hacer una pausa. Si sientes rabia o estrés, detente. Cuestiónate. ¿Qué evidencia tengo de que es cierto lo que pienso? Comunicarnos mientras nos encontramos en un estado de ánimo irritable tan solo será un obstáculo en nuestra relación. Más vale hacer una pausa, relajarnos o calmarnos y comenzar a hablar cuando estemos más tranquilos. De esta manera evitaremos malentendidos, conflictos cada vez mayores que puedan repercutir en nuestra relación. Recordar el objetivo de la comunicación. A veces cuando discutimos o hablamos con alguien perdemos el objetivo de aquello que queríamos transmitir. No está mal proporcionar detalles, pero tampoco irnos por las ramas, perdiendo el hilo de nuestra conversación. Se recomienda tener claro de qué es de lo que se quiere hablar, tener un hilo conductor en la comunicación con tu pareja, para no perderse en divagaciones absurdas o que poco tengan que ver con el tema principal. 7. Ser empático. Ser empático se refiere a proponerse en el lugar del otro, tenerlo en cuenta y comprenderlo. En una relación de pareja es un aspecto fundamental para comunicarnos porque nos permite tener en cuenta cuáles son las necesidades y perspectivas del otro sobre cualquier tema y no solo las nuestras. 8. No personalizar. Puede que algún momento no esté contando algo y creamos que puede estar haciendo referencia a nosotros de manera indirecta. Lo importante en estos casos es no suponer. Pero ¿y si el otro nos dice algo que no nos gusta o expresa lo que le gusta y no concuerda con lo que pensamos? Al igual que tampoco lo es cuando tengamos que decirle algo a hacer referencia a su forma de ser, sino que es mejor referirnos al comportamiento o aspecto concreto que nos ha molestado. Saber y cuándo comunicarnos. No todos los lugares ni todos los momentos son ideales para hablar de ciertos temas. Por ello, en la comunicación con tu pareja es importante analizar qué quieres decir y cuándo será el mejor momento para hacerlo. Al igual que tener en cuenta cómo se encuentra la pareja, es importante evitar victimizarse y hacer una escena. Tener buenas intenciones en nuestras conversaciones. Finalmente, queda quizá el último ingrediente y probablemente el más importante, la intención. Cuando te dirijas a tu pareja, hazlo con la intención de construir, con el deseo de que cuando termines de hablar, el otro se sienta mejor, porque seguramente recibirá lo mismo al instante como si fuera un espejo. De nada vale ir a hacer daño porque no ganas nada con eso. Olvídate del rencor y las malas intenciones en la comunicación con tu pareja. Si estás enfadado, tómate un respiro, deja la conversación para otro momento, no empañes tus intenciones de rencores, orgullo o sin razones, contágialas de bienestar, crecimiento y serenidad. Más vale tener paz mental que tener razón. Y por último, exhorto a toda persona interesada que tenga la intención de aprender a comunicarse y manejar los aspectos emocionales
conversaciones y relaciones con los demás. Puedes encontrarla aprendiendo estrategias y recursos de comunicación en múltiples autores como Paul Ekman, Albert Mehrabian, John Gray, Daniel Goleman, Enrique Corbera, etc. Asimismo, invito a tener el coraje de conocerse a sí mismo, a autoexaminarse y a terminar el estigma de que la atención psicológica solo es para personas sin sanas mentales. Agradezco este espacio al área de difusión del Poder Judicial, a la Coordinación de Psicología por invitarme a formar parte de estas cápsulas informativas y agradezco de usted su atención. Muchas gracias.